CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia El Abogado en su Casa, un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los renombrados abogados Belisario Solano, Denis Solano y Pedro Beirute ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses, los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas noches, hogares de Costa Rica. Iniciamos un programa más del Abogado en su Casa por CRC 89.1. Hoy en compañía del licenciado Pedro Beirute y el licenciado Belisario Solano. Don Pedro, muy buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Denis, mi estimado Belisario y mis apreciados y respetados colegas, doña Georgina y don Ewald. Vamos a estar platicando de temas muy interesantes. Van a ver ustedes que sí. Y reitero, muy buenas noches, estimados amigos. Así es, don Pedro. Tenemos dos temas muy candentes, pero antes quería darle la bienvenida a nuestro director, el licenciado Belisario Solano. Muy buenas noches, don Belisario. Buenas noches, Denis. Un gusto de poder saludar a don Pedro Beirute Rodríguez, que estamos acá de nuevo para compartir con dos distinguidísimos colegas, especialistas cada uno en su campo, sobre temas que a ustedes les va a interesar. Pero reporte sintonía a través del Abogado en su Casa. Habilite ya inmediatamente sus aplicaciones, sus redes sociales, CRC también lo tenemos, Denis, y usted tiene otras plataformas en las que estamos en este momento, incluyendo ya la de don Pedro Beirute también, creo. Así es, bueno, don Belisario, aún estamos pendientes de la de don Pedro, pero sí estamos en la suya, don Belisario, en el Facebook Live. Queremos iniciar el programa del día de hoy analizando un supuesto que pasó anteayer y el video circuló ayer con un especialista en derecho penal, el máster Eduardo Acuña. Don Eduardo, usted ya ha sido partícipe de los micrófonos de CRC 89.1. Un honor tenerlo de nuevo y muy buenas noches. Gracias, Denis. Buenas noches. Saludos a don Belisario, a don Pedro, a doña Georgina, a sus oyentes y a los televidentes. Encantado de compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Don Belisario, ¿iniciamos con el tema? Sí, vamos a enfocar, tenemos redes sociales primero, Denis, para ver cuáles son las redes sociales. Sí, don Pedro. Saludar a doña Georgina, quien nos va a estar tocando un tema y platicando de un tema como gran colega, gran abogada, gran especialista, que tiene que ver con la propiedad intelectual. Muy buenas noches, Georgina. Así es, don Pedro, solo que está para la segunda sección y aún los radioescuchas y televidentes no lo están escuchando. Pero pues, ella está fuera está fuera de pantalla, don Pedro. Pero sí la están escuchando por radio. Sí, en una cuestión de minutos ya hacemos la transición. Ok. Listo. Ahora sí, don Eduardo, para aprovechar estos 20 minutos de intervalo, ¿qué responsabilidad puede recaer sobre el muchacho a nivel penal que cogió una parte del parabrisas del vehículo de la propiedad del Humaca? ¿Puede ir a la cárcel, sí o no? Sí, el agredir como lo hizo con el brazo mecánico de las escobillas del bus, romper los parabrisas, romper los retrovisores y además amenazar al chofer del bus, constituye el delito de daños agravados que está previsto en el artículo 229, inciso 3 del Código Penal, y tiene una pena que va de 1 a 4 años de prisión, que es digamos, ese es el escenario punible al que él se enfrenta. Por supuesto, antes de llegar a la fase de juicio, existirá la posibilidad para él de una conciliación, de una reparación del daño, de una suspensión del proceso a prueba e inclusive de un procedimiento abreviado, que son soluciones alternas que le permiten evitar el juicio, pero haciéndose responsable de los daños causados y, por supuesto, indemnizando a la propietaria del vehículo.
Dos preguntas muy concretas, don Edward. ¿El estado de emoción violenta puede ser algún tipo de atenuante y se puede alegar algún supuesto como legítima defensa de un supuesto atropello en este caso en concreto, don Edward? Empiezo por la segunda parte. No cabe legítima defensa. La legítima defensa opera frente a una agresión ilegítima realizada en contra de la persona que se defiende. En el contexto, en esta caja de grillos de las redes sociales, lo que se ha dicho es que aparentemente el bus pasó muy cerca de él y casi lo atropella. Eso no es una agresión. Eso, inclusive, en una entrevista que el muchacho brinda el día de ayer, dice que cuando él le increpa al chofer del bus, el chofer del bus le dice que no lo vio. Entonces, eso desacredita la posibilidad de una legítima defensa. El estado de emoción violenta está previsto en el Código Penal, en el artículo 29, párrafo segundo, como una causa de disminución del reproche, es decir, puede disminuir la pena que se le imponga a la persona si se logra acreditar que realizó la conducta constitutiva del delito bajo un estado de emoción violenta provocado por causas externas. Y en este caso habría que determinar, lo veo difícil, que el susto del atropello, del casi atropello, haya generado la reacción violenta que él despliega rompiendo los parabrisas y los retrovisores del autobús. Y digo difícil porque el estado de emoción violenta significa que la persona pierde la capacidad de contener los frenos inhibitorios. Y la forma en la que él persigue el autobús, lo alcanza hasta el alto en donde está el autobús, porque el casi atropello no fue en el mismo sitio, sino que fue bastantes metros antes. Luego increpa al chofer del bus, el chofer del bus le contesta que no lo vio y a pesar de ello arranca las escobillas, rompe el brazo mecánico de la escobilla para utilizarlo como un arma y causar los daños que provocó. Veo difícil alegar el estado de emoción violenta. Sus opiniones siempre son muy controversiales. ¿Qué opina usted sobre este supuesto? ¿Jurídicamente es viable que se exonere de alguna responsabilidad al muchacho o debe pagar algún tipo de pena a nivel penal y civil? No, formas de eximir no veo cómo. Él es responsable y tiene que ser responsable penalmente con las posibilidades de las soluciones alternas de la tercera vía, lo que se llama la justicia restaurativa, o bien, y además tiene que responder de los daños y perjuicios ocasionados, que es el valor de los parabrisas y los retrovisores del autobús. Pedro, una preguntita. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Tenemos un problema ya de salud mental. El COVID nos está infectando nuestro cerebro. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo lo mira licenciado Pedro Beiruti, especialista también en temas de derecho de familia, y que esto que ha sucedido es parte de la afectación del seno familiar, don Pedro? Bueno, primero que todo coincido con don Ewell en todas sus apreciaciones jurídicas. Eso es muy lógico lo que está pasando. Nos hace pensar también, precisamente yo lo veo mucho en el derecho de familia, es decir, la angustia que están viviendo los seres humanos encerrados unos, otros medio encerrados, pero lo más importante, muchos de ellos sin trabajo, sin ingresos, durante 6 meses, los ha ido cargando y el manejo de las emociones se está haciendo muy difícil. Lo vemos en principio en los hogares, con tanto divorcio que se ha acrecentado, tanta violencia doméstica que se ha acrecentado lamentablemente, tantas pensiones alimentarias, a sabiendas de que no se puede pagar una pensión, y en vez de dialogar y conversar sobre el tema, el monto, lo que fuera, es la guerra entera. Entonces, por la calle andan miles de personas como este ciclista, como muchos más, la gente anda alocada, y cualquier pequeño o grande problemita que se le presente en su entorno lo refleja de esta manera. Creo que hablábamos, el licenciado Acuña y doña Georgina, antes de empezar el programa, de que si este muchacho, en lugar de las escobillas, hubiera tenido una AK-47,
se vuela al chofer y a los pasajeros y a medio mundo por ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos queda al final de cuentas? Disciplinar, sancionar, castigar, y como bien dice el licenciado Acuña, el doctor Acuña, mi buen amigo, de qué atenuantes puede haber ahí, Denis. Decime qué atenuante. Claro, claro, sin duda. Ahora bien, bueno, don Belisario, tenemos ya reportes de sintonía vía Facebook en las 80 personas que nos pueden dar el reporte de dónde se ubican, además por la frecuencia de CRC 89.1. Dicen Helen Salazar, muy buenas noches a todos. Roy Rojas dice, buenas noches, licenciados. María Hernández, muy buenas noches. Además pueden enviar los comentarios a ver qué opinan los radioescuchas y todas las personas que nos están siguiendo. Bueno, televidentes también, porque estamos por la cablera de Cabletica, creo que canal 54, si no me equivoco. Y un saludo muy especial también a don José Fernández, que reporta sintonía. Don Belisario, no sé si tenemos alguna otra consulta. Sí, claro, agradecerles a ustedes para que sigan reportando la sintonía del abogado en su casa en cualquier parte del mundo en el que se encuentra. Y me alegra muchísimo de que en este segundo programa del día jueves estamos teniendo más de 85 personas ya reportando sintonía, está en sintonía del abogado en su casa. Eso significa de que hay interés, de que hay deseos de que este programa pueda mantenerse martes y jueves. Muchas gracias, de veras. De hecho, si ustedes si ustedes no lo hubieran solicitado, esto no hubiera sido posible. Y que estén en línea acompañándonos, o sea, es todo un honor para nosotros y para todo el equipo de Cadena Radial Costarricense. Don Edward, vamos a ver, ¿qué proceso debe o qué corresponde para Lumaca si plantear el proceso penal y a quién le corresponde tramitar esa denuncia o bien solo acudir a la vida civil? En mi opinión, ya la Fiscalía debe haber iniciado un procedimiento porque es un delito de acción pública. Es decir, yo no puedo, ni ninguna persona puede andar dañando cosas ajenas y pretender que no haya responsabilidad. Entonces, la Fiscalía debe haber de oficio iniciado ya un proceso en contra del ciclista. En ese proceso, lo razonable por economía procesal, es decir, por rapidez del procedimiento y para no llevar dos procesos al mismo tiempo, lo lógico es que la empresa propietaria del automotor establezca una acción civil resarcitoria, que es la forma de reclamar los daños y perjuicios ocasionados por el ciclista cuando rompe el parabrisas y los retrovisores del autobús. Don Belisario, tenemos otros reportes de sintonía. Dice, bueno, están llegando también al WhatsApp de CRC 89.1 desde Paraíso, que es don José Fernández, además don Juan Carlos Solano, y ya tenemos, dice Sonia Ávila, excelente tema. Marcus López, muy buenas noches, colegas, un gusto saludarlo. Y tenemos otra serie de reportes de sintonía en donde pueden hacer el abordaje o la consulta que ustedes estimen pertinente. Recordándoles que el día de hoy el programa de 1 hora se divide en dos segmentos, lo que es en esta parte penal, al inicio del programa con el especialista don Eduardo Acuña, y en la segunda parte ya tenemos la invitada esperando, que es doña Georgina García, que lo que va a hacer es un abordaje en sí de por qué yo como empresa es relevante tutelar mi marca, tutelar mis ideas y cómo la puedo proteger, porque ahora vemos, don Belisario, muchos emprendimientos y no se están viendo protegidos a nivel registral. Así es, hoy vamos a hablar de propiedad intelectual, ese derecho humano que es que usted pueda tutelar, que usted pueda proteger los derechos de propiedad intelectual. Belisario, Pedro, permíteme un segundito preguntarle a Ewell lo siguiente. Sí, Pedro, adelante. ¿Qué tipo de delito que comete este muchacho contra el autobús y demás no ameritará, pienso yo, un plazo mayor a un mes para que puedan, es decir, llevarlo a juicio, sancionarlo o lo que fuera? Me imagino que eso es como cogerlo infragante, ¿es así? En efecto, no tengo claro si fue detenido en ese momento, porque se le puede tramitar o se le podría haber tramitado por flagrancia, que es el procedimiento donde la persona es detenida durante la comisión del delito o inmediatamente después de la comisión del delito. Y en ese caso, el plazo para realizar todo el proceso es máximo de un mes. Si no fuera así, pues cae en el proceso común, que sí puede dilatar más, puede llevarse hasta 6 u 8 meses.
Yo creo que lo más importante aquí, aparte de lo penal, licenciado Acuña, es que esto nos debe servir para poner las barbas en remojo de lo que es correcto o incorrecto hacer a pesar de la pandemia, porque todos y cada uno de nosotros tenemos poquito o mucho estrés. Pero yo creo que aparte de lo penal debe también enseñarnos a que debemos controlar nuestras emociones, licenciado Acuña. En efecto, o sea, el convivir en sociedad con las angustias propias de cada persona, con las angustias sociales que nos está generando la pandemia, nos recuerda la importancia de la inteligencia emocional, de que no podemos andar pateando el mundo porque yo estoy disconforme o porque algo me molesta o porque algo me incomoda. La autocontención es señal de madurez. Uno puede entender el berrinche en un chiquito de años, a veces en los adolescentes, y digo a veces, pero ya en adultos es inexplicable e injustificable pretender aceptar estos berrinches que pasan de berrinche a delito y que pueden efectivamente, como lo comentábamos antes del programa, llegar a hechos gravísimos si este hombre hubiera andado armado. Ahora bien, don Eduardo, quiero hacer una consulta que es bastante interesante y dice don José Fernández que me vino a la luz lo siguiente. ¿Qué pasa si este muchacho no tiene los recursos económicos suficientes para pagar todos los daños ocasionados de ese actuar delictivo? Pues no pagará porque el que nada debe, el que nada tiene, nada debe. Lo que pasa es que la deuda permanecerá como un cobrable por 10 años después de dictada la sentencia. Y entonces eso le genera todo un problema de que no podrá adquirir bienes a nombre propio durante esos 10 años porque podrían ser sujeto de embargo. Ok, perfecto. Don Belisario, tenemos unos reportes de sintonía, creo que desde Atenas. Así es, pero vamos a ir poniéndole punto final a este primer parte del programa, agradeciéndole al doctor Eduardo Acuña sus excelentes aportes y además va a ser parte de la dinámica del abogado en su casa, tener por lo menos en la primera parte el tema jurídico cuando hay situaciones como estas que están pasando, como hay situaciones de tentativa de un supuesto femicidio que sucedió hoy a mediodía en otro lugar de Costa Rica, entonces donde podemos ir abordando en forma oportuna e inmediata esos temas de actualidad nacional. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en El Abogado en su Casa. Gracias a ustedes por la invitación, que tengan y que disfruten el resto del programa. A doña Georgina por haberle robado estos minutos, mi agradecimiento y pues nos vemos en la próxima. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Pedro. Mantengámonos usted y yo mientras Denis hace los ajustes para poder incorporar precisamente a doña Georgina. Realmente está complicada la cosa, ¿verdad? Y esto que el tema del COVID, de acuerdo a lo que dice el gobierno, está hasta ahora comenzando, ¿verdad? O lo que dice la OMS. Septiembre, octubre y noviembre los picos van a ser mucho más altos. ¿Cómo podemos resolver esto desde los hogares, desde la formación, desde los principios y rescatando el concepto de la familia, don Pedro? Bueno, es bastante complicado porque cada quien tiene la forma de matar las pulgas en su vida. A mí me suena que la lectura, es decir, yo por lo menos me puse ahora a experimentar lo que son los audiolibros. Toda la vida los tuve por ahí, pero el audiolibro les enseña mucho, nos enseña mucho. Manejando, en bicicleta, en moto, uno va oyendo autoayuda de cómo manejar las emociones, cómo manejar el diálogo, la contención, cómo mediar y conciliar. Son libros muy buenos que vos nada más te pones el audífono o en la casa sentado, si te cansas de los oídos para leer, entonces vas oyendo buenos consejos y demás. Y ya sabes que cuando salís a la calle te vas a encontrar un montón de obstáculos, pero ya sabes cómo vencerlos también con paciencia, con tranquilidad, con una forma distinta de enfrentar la problemática, sin echarse carbón. Pero fíjate que estamos en pandemia y me decía una familia un día de estos que estuve atendiendo en una oficina, que ya llevan encima la problemática de la pandemia y se ponen a ver películas de guerras, de balazos, de explosiones, de matanzas. Y cuando un carambas de eso sale de la casa,
pasa lo que pasa. Agarra una escobilla en vez de una K-47 y quiebra los vidrios. Claro. Denis, ¿me querías decir algo? No, don Pedro, ahora sí ya tenemos en línea a doña Georgina García, que es la segunda parte del abogado en su casa. Ahora sí, don Pedro, disculpe interrumpirlo. Ella es especialista en No, más propiedad. bien, Ahora sí voy a darle la presentación como corresponde. Ella es especialista y máster en propiedad, bueno, sería máster en propiedad intelectual y máster en derecho constitucional, si no me equivoco, en donde es catedrática, don Belisario, en diferentes universidades. Pero ¿por qué es relevante este tema y que nos sigan en la transmisión en donde pueden evacuar sus dudas? Si yo tengo una empresa de empanadas y le pongo un X nombre, puedo registrar, bueno, depende si es auténtica o no, o distintiva la idea frente al registro nacional para que la vecina no me robe la idea, don Belisario, creo que es así. Así es parte de darle un valor agregado al intelecto, es permitirle que todo lo que usted pueda generar, ya sea en una obra literaria, ya sea en una empresa, ya sea con, con un emprendimiento, ahora que el COVID ha hecho que las iniciativas, que la creatividad de la gente en casa se desarrolle. Y por eso tenemos esta invitada de lujo, especialista en este tema de propiedad intelectual, de propiedad industrial, de derecho marcario, para que venga y nos diga y nos oriente qué podemos hacer para poder proteger la propiedad intelectual de nuestras ideas. Buenas noches, doctora, gusto de poder saludarle. Buenas noches, un gran saludo para usted, don Belisario, Denis, don Pedro y al público. Sí que el concepto de propiedad intelectual es un concepto muy amplio y incluye muchos objetos de protección. Vamos a ver qué son las patentes de invención, las marcas y signos distintivos, los derechos de autor y los derechos conexos, y las marcas y otros datos de prueba, o sea, los dibujos, diseños industriales. Es mucho lo que protege la propiedad intelectual, pero creo que en estos tiempos que estamos viviendo más que nunca, tenemos que buscar balance y equilibrio. El balance y el equilibrio creo que es la clave, como de alguna manera se ha venido mencionando en este programa. Ese balance y ese equilibrio que nos haga buscar armonía, porque como derechos humanos o derechos fundamentales, todas las personas tenemos derecho a la cultura, a la educación, a la información, a disfrutar del progreso de las ciencias. Pero a la misma vez, como derecho humano, tenemos que hacer un reconocimiento a los esfuerzos intelectuales y morales que hacen las personas que crean esas obras, que hacen esas invenciones. Entonces, el tema requiere hoy más que nunca poder buscar el punto de equilibrio entre estas categorías. Y como mencionaba Denis, Denis menciona el tema de las marcas. Aquí hay algo bien importante, porque en esta época de crisis, como nunca, no sé si ustedes lo han notado, hemos visto a nuestros amigos, nuestros vecinos que nos han impresionado, que los admiramos, que los animamos muchísimo, porque ha salido a raíz de la necesidad, porque la cuestión del empleo ha sido totalmente compleja, hay mucha gente que se ha quedado sin su trabajo y hay que salir todos los días, hay que almorzar y de alguna manera entonces hay que buscar cómo ganarse esos frijolitos para llevarlos a la casa. He visto entonces esas personas que se han aventurado con sus negocios a hacer pasteles, a hacer bisutería, artesanía, un montón de campos, ¿verdad? En donde están creando cosas, utilizando su intelecto, haciendo productos y ofreciendo servicios. Sin duda, doña Georgina. Además, bueno, tenemos algunos reportes de sintonía, don Belisario, en Facebook, en donde dice don Carlos Montero, siempre lo sigo y es desde Oriamuno. Hay una consulta muy interesante que dice, ¿cuáles son los pasos a seguir para registrar una marca y qué costos tienen? ¿Se requiere notario, sí o no? Bueno, muy importante. Yo lo primero que quiero decirles es que para comercializar productos y servicios no es obligatorio tener una marca, no es obligatorio. Usted puede vender, ofrecer al público sus bienes y sus servicios y no tiene obligación de registrar una marca. Es facultativo si usted quiere o si usted no quiere. Entonces, no tiene necesariamente que ponerle una marca o un signo que distinga sus productos para comercializarlos. Empezamos por ahí. Aún así, usted puede ponerles una marca o un signo distintivo
porque usted quiere hacerlo para diferenciarlo, pero tampoco, aún utilizando, aún teniendo una marca usada, no registrada, usted no está obligado a registrarla. Usted puede ponerle un identificador, un logo, un eslogan, una expresión de publicidad o unas palabras o unos elementos, unos dibujos, un diseño para identificar su producto o su servicio, pero no está obligado a comercializar, a registrarlo para que pueda comercializarlo. No está obligado. Pero yo lo que quiero es motivarlos para que, aunque son esos pequeños productos así, hay algo muy incipiente, está empezando, y usted me va a decir, no, ¿cómo? No hay plata para estar invirtiendo. Yo como con costos estoy viendo si me hago de la materia prima y a ver cómo vendo y salgo el día para el día siguiente, ¿cómo se me va a decir que yo voy a gastar en un registro de una marca? Bueno, tal vez no necesariamente ahora sea el momento para poder ir al registro, porque desde el punto de vista de costos solo tienen que pagar la tasa, la tasa que es el costo básico elemental del proceso de solicitud de la marca. Es una tasa que está establecida en la ley de marcas. No es un montón de dinero y no necesariamente está obligado a que cuente con un profesional que lo guíe en todo ese proceso. Eventualmente, la persona puede pedir la autenticación de su firma o ir y presentarse y llenar los formularios. En el registro de la propiedad industrial y en la oficina de marca lo van a asesorar. Pero yo voy a lo siguiente que sí es muy importante. Y es que desde el inicio que yo voy a empezar un negocito, yo voy a presentarme ante el público. Yo voy a presentarme ante mis competidores. Yo voy a presentarme a las instituciones públicas. Entonces, a pesar de que hay como 14 trámites que hay que hacer para empezar un negocio, hay que ir a la municipalidad, hay que ir al Ministerio de Salud, hay que ir al Ministerio de Hacienda. Claro. ¿Verdad? Usted entonces, lo primero que va a hacer antes de ir, hay que ir a abrir un negocio. O sea, siempre usted se tiene que ir a presentar. Claro. Entonces, cuando yo voy donde don Denis o donde Belisario, yo le digo, hola, buenas, yo soy Georgina García. Entonces, lo primero, antes de hacer una sociedad, antes de ir a cualquier institución o antes de abrir mi negocito, lo primero que yo quiero pedirles, que están muy creativos, es que se sienten a pensar cómo se va a identificar su producto y su servicio. Porque entonces esto les va a permitir dos cosas fundamentales. Número uno, van a poderlos identificar. Cuando ustedes están ofreciendo esos servicios en línea, ustedes no van a, bueno, yo me compré un almuerzo, el almuerzo estaba muy rico, los hace aquella señora, ¿cuál era el número de teléfono? ¿Dónde era? Y ya yo le doy almuerzos, pasteles, le doy bisutería, le doy las cajas de tal cosa, le doy un servicio X, la pizza, y resulta que me van a salir muchos con ese mismo nombre, que es lo que identifica el producto y el servicio de manera general. Así es. Los productos y los servicios no se van a identificar de los de una persona a los de otra. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Georgina, una pequeña interrupción. Sí, claro. Para la ley de simplificación de datos tan cacareada siempre, que hay que simplificar todos los trámites y todo. Hay una ley, existe, pero nadie la cumple. ¿Cómo es eso? Bueno, yo el otro día tuve oportunidad de revisar yo pensaba cuáles serían esos primeros pasos que uno tiene que hacer para hacerse un negocito y me di cuenta, y por eso mencioné el número 14, que había que hacer como 14 pasos para inscribirse como pequeña empresa y tal. Y yo vi que el tema de la propiedad intelectual, el de las marcas, estaba de último. Entonces yo dije, no puede ser lo último, es lo primero. Es lo primero. Lo primero que yo tengo que hacer es quién soy y por eso voy a cada uno de esos trámites. Y don Pedro, usted acaba de mencionar algo bien importante. Resulta que yo misma descubrí en los procedimientos que yo iba al Ministerio de Salud a pedir algo y me decían que trajera el permiso de la municipalidad, que iba a la municipalidad y me decían que trajera el permiso de salud. Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Verdad? Así es. Entonces, aquí hay una barbaridad en mi criterio. Hay muchos esfuerzos para simplificar los trámites de un pequeño negocio, pero Claro. todavía está eso como iniciando. Falta muchísimo que sea pensando
en esa pequeña emprendedor, en esa mujer, jefe de familia, que está apenas dando sus primeros pasos, gateando para hacer su negocio. Doña Georgina, ¿qué valor agregado le da a un emprendimiento? ¿Sí? Quería aprovechar es que tenemos varios reportes de sintonía y no quería perder, y hay varias consultas que también están abarcando los radioescuchas. Bueno, también un saludo muy especial para Roger Segura, dice doña Joana Ove, dice, excelente tema, más que apunta a la licenciada en tiempos en donde hay muchos emprendimientos que quieren registrar su marca para que nadie más las use. Además dice la misma radioescucha, ¿cuánto tiempo aproximadamente tarda la inscripción de la marca? ¿Hay algún costo adicional de la marca, es decir, alguna anualidad? Doña Georgina, perdón. Sí, bueno, es mucho, ¿verdad? Pero yo lo que quiero es como este primer mensaje que quiero dejarles hoy porque el tiempo es corto, y mi primer mensaje entonces es que diseñemos y busquemos ese nombre distintivo. Necesitamos distinguirnos, y distinguirse significa no confundirse, evitar la confusión de los bienes y servicios de una persona, de los bienes y servicios de otra persona, aunque esos bienes y servicios sean de la misma especie. Demos ejemplo, doña Georgina. Entonces, estamos trabajando panes. Una ventecita de empanadas, por ejemplo. Doña Juanita que tiene empanadas, y doña Rebeca que también hace empanadas. ¿Cómo podemos ejemplarizar? Empanadas es la especie del producto. Entonces, están las empanadas de Georgina, están las empanadas de Juana, y al final de cuentas, una tiene que buscar un nombre, ojalá un fantasioso, algo que sea totalmente distintivo, y podemos identificarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si el servicio es bueno, si lo que se ofrece al público queda, digamos, prendido de aquel producto, por supuesto que lo va a volver a buscar y va a encontrarlo de una manera muy sencilla porque lo va a identificar. Eso lo vemos en las grandes marcas famosas. Entonces ustedes van a ver que las marcas tienen un nombre, y entonces la tecnología, la calidad de esa marca y el valor agregado que usted le ponga a ese producto, como tiene una marca, lo va a identificar. Entonces, vi un montón de negocios y todos decían burbujita, burbuja, burbujita, burbujita, y yo decía, no, muy bonito y está muy de moda, pero después causa confusión, o sea, no se distingue, en este caso no se distingue. Y la otra gran cosa que tenemos que tener mucho cuidado es porque hay una realidad. Estamos en una pandemia, estamos en una crisis. La crisis es peligro, pero a la misma vez es oportunidad. Entonces, en esta crisis hay algo, muchas cosas han cambiado, pero la normativa, muchas leyes no han cambiado. Ahí están esas leyes vigentes. Sí, es cierto que ha habido muchas reformas legislativas en estos meses en la Asamblea Legislativa, pero estas leyes están ahí. De manera tal que si otra persona tiene registrada una marca o un signo distintivo de un producto o un servicio, nosotros, los que están haciendo emprendimientos nuevos, deben tener mucho cuidado de no utilizar y de no confundirse y no utilizar las marcas de los otros. ¿Para qué? Para evitarse problemas. Para que ahora, como está todo tan competitivo, unos no quieren que su marca se confunda con los de otros. Claro. Y que no usen su marca porque el derecho de marca es un uso exclusivo. Perdón. Georgina, nos pregunta un radioescucha, un televidente, y previo a eso, mi querido Belisario Denis, un abrazo a mi querido Igor Rachid. Estábamos viendo, don Belisario. Don Pedro, perdón. Ya les voy a contestar las otras preguntas porque es así muy rápido y ya se las contesto también. Ya como sabía mi querido Igor Rachid, ahora te pregunto, Georgina. Dice don Juan Carlos Solano, el registrar el nombre o el logo de una marca o un servicio aquí en Costa Rica, ¿esto protege la marca fuera de las fronteras del país o eso conlleva otro proceso adicional? Bueno, número uno, la marca puede durar, la pregunta anterior, puede durar unos 6 meses para que está. Hay que llenar una solicitud y hay que poner el logo o lo que va a hacer la marca, adjuntarlo. Poner para cuál producto y para cuál servicio y llenar todo eso? el registro tiene. ¿Cuánto tiene que pagar uno?
creo, no me acuerdo ahorita cómo está la tasa, pero está en la ley, no sé si está en $50. Así es, doña Georgina, si gusta le complemento nada más ahí a la consulta de don Belisario. Son $50 por categoría que califica la OMPI y después la respectiva publicación en el edicto. Es por eso que puede variar el plazo que consultaba una de las radioescuchas, de que cuánto puede tramitarse. Es muy relativo, por si hay oposiciones o no, por si el registrador determina de que la calificación marcaria es adecuada. Entonces, por eso como puede ser un trámite muy expedito, puede ser muy largo. Además, bueno, don Belisario, tenemos otra consulta acá de don Roger Segura. No sé si podemos abarcarla de una sola vez. Sí, tal vez también Pedro nos va ayudando también dándole seguimiento a las consultas para que don Pedro también vaya haciendo las preguntitas ahí en el Facebook que él está controlando. Lo que preguntó don Pedro. Ah, sí, lo que preguntó don Pedro, claro. Si una marca inscrita en Costa Rica, fuera de las fronteras, sí, va a tener su valor o hay que hacer un proceso nuevo. La marca es territorial. El registro de la marca en Costa Rica es para el territorio de Costa Rica. Lo que puede pasar es que si, como Costa Rica forma parte de una serie de convenios donde hay otros estados, hay una posibilidad de que usted se vaya a otros estados que forman parte de esos convenios y tiene un plazo de 6 meses para llevar lo que se llama un derecho de prioridad, que pues, a los 6 meses usted llega, antes de que se hace 6 meses, si su solicitud es la primera, usted puede presentarla antes de los 6 meses como si fuera el primer día durante esos 6 meses. Ya una vez que pasen 6 meses no puede reclamar ese derecho de prioridad, pero en principio la marca es territorial, es para todo el territorio de Costa Rica. Otra pregunta, ¿qué pasa cuando una empresa tiene registrada una marca, la utiliza otra empresa? Es decir, ¿qué tipo de proceso cabe y cuánto podría durar un proceso para que se respete esa marca ya debidamente inscrita? Sí, la marca inscrita, hay la marca usada no registrada y la marca inscrita. La marca, una vez inscrita, sí otorga derechos exclusivos de uso. Son derechos exclusivos de uso y solo el titular de la marca o quien él autorice puede utilizar la marca. Obviamente todos utilizamos marcas, pero estamos hablando de una utilización a escala comercial que afecta al titular de la marca, que le causa confusión, que le causa una asociación no deseada y que no le permite distinguirse de cara a los consumidores o sus competidores y demás. Y además porque el uso de una marca el titular podría considerar que le está afectando su reputación porque otra persona la está utilizando y no tiene los elementos de calidad y además no está autorizado. Entonces, hay posibilidad de que haya procedimientos, hay delitos por uso de marca ajena, hay un delito en la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y entonces puede haber un proceso judicial y también hay un proceso civil por causarle daño a la afectación de la marca. Ya eso va a depender de cuál es la discusión que se genere, pero se trata de que también haya paz social y un titular de una marca puede venir donde la otra empresa y decirle, mire, nada más le advierto que esa marca yo la tengo registrada, por favor no la use, y el otro le va a decir, perdón, lo que yo estoy más interesado es que mi producto también se identifique y no se confunda para nada con el suyo. Entonces, no necesariamente tiene que irse a vías judiciales para resolver conflictos entre las marcas. Ok. Denis. Ok, perfecto, don Pedro. Tenemos reportes de sintonía desde Liberia y además hay otra serie de consultas en que, ¿qué es la diferencia entre una patente en sí y una marca? O sea, y algunos temas que suelen confundirse en lo que es el régimen de propiedad intelectual. Sí, las patentes son un licenciamiento, por eso se llama patente, que es como un permiso que da el Estado sobre una invención. Esa invención tiene que tener una serie de requisitos para que entonces se proteja la idea de esa invención para que se pueda explotar, sea un producto o sea un procedimiento. La marca, es totalmente algo distinto, es otra cosa de las patentes de invención. La marca es un signo simplemente que distingue un producto o un servicio. Entonces, la marca es un logo y se protege por 10 años a nivel territorial, puede ser renovable, y la patente de invención es una protección que el Estado da para las invenciones por un plazo de 20 años y que tiene que cumplir una serie de requisitos. Entonces,
Yo digamos, el mensaje que yo quería dejar muy claro, y lo escribí en un artículo, y por eso entonces Denis me invitó, porque yo dije que esos pequeños negocios de la artesanía, de la venta de bisutería, los pastelillos, todos los negocios y emprendimientos que en esta crisis están aventurando a ofrecer sus productos y servicios en línea, principalmente en línea, es como un consejo que sea oportuno que se identifiquen y que distingan muy bien para que el público conozca sus productos y servicios y los diferencie de sus competidores, sobre todo si están promocionando productos y servicios de la misma especie. Evitar confusión y asociación indebida o no deseada de esos productos o servicios es importante porque los va a distinguir. Tener mucho cuidado para no afectar otros signos distintivos existentes, y entonces es hora de ser muy creativos al presentarse al público para diferenciarse y proyectarse. Si se distinguen bien, hay un buen servicio, hay calidad, los van a identificar y de seguro los van a buscar de nuevo. Yo los animo para que entonces busquen esa identificación. Luego, en el tema de patentes de invención, yo también escribí un artículo en el mes de marzo. Apenas empezó la patente, yo hice un artículo, lo publiqué en mis redes, que no es un tema sencillo, que generó muchísima discusión porque, sobre todo los colegas expertos en estos temas de propiedad intelectual, pero yo pensé que ante la pandemia, esta pandemia del COVID-19, el derecho a la vida y el derecho a la salud privan sobre cualquier derecho de propiedad intelectual. Y creo yo que toda invención, diseño industrial, modelo de utilidad, derecho de autor, lo que sea que sirva para detectar, prevenir, controlar o tratar la pandemia del COVID-19 debe entregarse de inmediato a la humanidad y debería prohibirse su explotación comercial. Y todo dato de prueba que demuestre la seguridad o la eficacia de un producto farmacéutico o químico agrícola que sirva para detectar, prevenir, controlar o tratar la pandemia del COVID-19 no debería contar con derechos exclusivos. Además, creo que todos los resultados de los ensayos clínicos que demuestren la seguridad y la eficacia de los productos para detectar o prevenir o controlar o tratar la pandemia del COVID deben hacerse públicos de inmediato. Doña Angelina, lo que usted dice entonces es que la vacuna no puede ser motivo de patente. Claro, estoy diciendo algo que cualquier protector de la propiedad intelectual diría, pero ¿cómo? Todas las industrias farmacéuticas, todos los institutos de investigación en este momento corren a patentar esas invenciones. Yo tengo eso claro. A lo que yo me refiero es que se tienen que aplicar por parte de los estados lo que se llama las licencias obligatorias. Las licencias obligatorias se usan por emergencia, por utilidad pública y por necesidad del Estado. Entonces, al titular de esa patente se le puede incluso indemnizar y se le dice, esto lo necesitamos, y se pasa para todo el público. O sea, los estados deberían autorizar a toda industria que responsablemente pueda producir, usar o aplicar de forma gratuita los productos farmacéuticos que detecten, prevengan, controlen o traten esta pandemia del COVID-19, que esos productos deben estar libres de derechos exclusivos de explotación comercial. El Estado debe, entonces, ordenar la revelación de cualquier secreto. Vean lo que yo estoy diciendo, de cualquier secreto comercial o industrial. Eso claro que crea polémica, Georgina, porque precisamente lo que hace el mundo entero hoy día con la bendita vacuna es que se matan entre todos porque quieren ser el primero, venderla a como dé lugar. Olvídense que están pensando los pobres, están pensando nada más en las grandes compañías, se están matando, y yo entiendo quizás lo que usted está comentando, pero al final de cuentas es contradictorio con esa guerra mundial que hay para ver quién saca la vacuna primero. Claro, porque vea, ¿qué es lo que está sucediendo? En el caso de estos datos de prueba que se están generando para probar que ese producto farmacéutico, esa vacuna,
es seguro y es eficaz. Se tienen que hacer una serie de pruebas preclínicas, eso tiene un costo muy grande para las industrias, hay que pagar a los profesionales, ya no se puede probar un producto para mujeres embarazadas si no va a beneficiar a las mujeres embarazadas, no se puede probar para adultos mayores si no va a beneficiar a los adultos mayores, no se puede probar para niños si no va a beneficiar a los niños, ya no puedo ir a los privados de libertad y decirle, tome, venga, los inyecto, o no puedo ir a una comunidad pobre y decir, tome, hoy le doy de almuerzo, pero usted pruébeme esto. No puedo. Yo necesito hacer ese estudio de pacientes sanos totalmente controlado, con consentimientos informados, con distribución de beneficios, todo muy ordenado. Entonces eso tiene un costo, eso es un esfuerzo muy considerable de la industria. Todos los que estamos en estos temas de propiedad intelectual sabemos que eso es un esfuerzo muy considerable. Pero también tenemos que entender, perdón, don Belisario. Doña Georgina, solo déme un segundito para ver, ¿qué opina usted que nos está viendo? ¿Qué opina usted que nos está escuchando por las ondas de CRC 89.1 Radio? ¿Está de acuerdo en lo que dice la experta doña Georgina García de que las vacunas, por ejemplo, las patentes relacionadas a la vacuna contra el COVID deben de ser de disposición libre y licenciamiento obligatorio por parte del Estado? Escríbanos, indíquenos aquí en las redes sociales del Abogado en su Casa qué opina usted sobre el particular. Adelante, ya. Bueno, don Belisario, nada más tenemos una serie de saludos que quería abarcar antes. Bueno, dice Joseph Calderón, saludos al admirable don Pedro. Además tenemos, bueno, una serie de saludos como para Michael Sander y Esteban Víquez, que están en sintonía de CRC 89.1. Doña Georgina, si gusta puede continuar. Sí, porque este tema no se ha discutido, de este tema no se habla. Este tema es como decir, no, los que están en eso son los que saben lo que están haciendo. Ahora, no es tan fácil lo que yo estoy diciendo. Voy a ponerle un ejemplo en derechos de autor. Un ejemplo en derechos de autor. Hay gente que está haciendo chivos, que son chivos, es verdad. Yo los que están en música y los que hacen cover y todo esto me comprenden lo que les digo. Entonces están, por supuesto, haciendo interpretación de obras artísticas que tienen sus derechos de autor. Entonces uno podría decir, bueno, cada uno necesita comer con su trabajo. Yo hice esa canción y el que la interpretó o el productor de fonogramas, todo el mundo tiene que ganar algo. Pero de repente hay una persona que de esa posibilidad de interpretar la canción de otro, es que ese día en la noche pudo recoger un fin de semana una plata para medio pasarla. Así es. Entonces, aquí yo lo que creo, y vuelvo a como inicié, necesitamos buscar equilibrio, necesitamos buscar balance, necesitamos buscar armonía. De manera tal que yo estoy entendiendo que yo lo entendería así. El titular de ese derecho de autor va a estudiar cada caso concreto de acuerdo con la disponibilidad que tiene su propiedad intelectual, va a estudiar, va a tener una consideración por la realidad y siempre y cuando no se afecte la explotación normal de su obra ni le esté causando perjuicio, podría llegar a un acuerdo donde entienda que, como en el caso de las obtenciones vegetales, que hay la posibilidad de que el agricultor para su propia manutención pueda utilizar las semillas. Estamos en una donde necesitamos dar oportunidad, equilibrio, balance para que las personas que requieran de un derecho de propiedad intelectual para sobrevivir, tenemos que hablar así, para sobrevivir, que el titular de ese derecho pueda en la posibilidad, en esa, que son derechos exclusivos, son derechos privados. La propiedad intelectual son derechos privados, no nos olvidemos de eso, pero que las circunstancias requieren un balance y un equilibrio. Tal vez ahí es donde tenemos que discutir. Don Pedro quería decir algo. Deme un segundito, doña Georgina. A modo para que doña Georgina nos ayude. ¿Vos inscribiste al final el abogado en su casa o estamos en el aire? No, ya está presentado en el registro, está en el trámite correspondiente. Yo no puedo ayudarle todo con la tiene que buscar un abogado. Tiene que buscar un abogado. Don Pedro, de hecho hay un trámite ahí que está, que está ahí. Pero está muy bien que registren el nombre del programa, perfecto. Listo. Los felicito por eso, los felicito. Gracias. Don Pedro, quería saber su opinión acerca de la complejidad que existe en la tramitación a nivel de los emprendimientos, no solo a nivel de marca, sino, como lo venía exponiendo doña Georgina, que un uso de suelo
que si bien es cierto un permiso del Ministerio de Salud, ¿qué opina usted, don Pedro? Yo sobre este tema he platicado mucho con mi hijo, con Pedro, que es el gerente general de Procomer, porque ellos tienden a que se minimicen los trámites para que puedan los emprendedores salir adelante. Y yo creo que más bien eso reitera la respuesta de Georgina. Es decir, estamos claros, porque estamos hablando de la ley de simplificación de trámites, que hay que ir a base de jurisprudencia quitando un montón de trámites tontos. A veces uno llega a una entidad y le dicen, tráigame el recibo de la luz. Digo, teniendo computadoras, teniendo tecnología, y tráigame un recibo físico de la luz para hacerle un servicio de alguna cosa. O sea, me parece, Georgina, que hay que ahondar en ese tema de simplificar trámites. Y tal vez volviendo a lo otro del reconocimiento, porque es que no quiero que se confunda lo que yo quiero decir, porque yo soy una gran promotora de la propiedad intelectual. Entonces no quiero que alguien diga, hey, ¿qué le pasó? Le dieron un golpe en la cabeza y ya se olvidó de toda la defensa de la propiedad intelectual porque el COVID está haciendo estragos. No, es que quiero decir esto. Y pensando en el trabajo que han hecho el Instituto Tecnológico, la Universidad de Costa Rica, el Instituto Clodomiro Picado, que han habido invenciones hechas por costarricenses. Hay mucho costarricense que ha hecho invenciones y que las está haciendo y que hay una gran capacidad intelectual. Claro. Yo no estoy diciendo que no se registre y se patente, claro que sí. Porque es necesario saber quién fue ese inventor, porque es necesario tener esa información para saber cómo se hizo. A lo que yo voy es que tarde o temprano tendrá que buscarse una solución para que pueda haber un acceso que los estados, y especialmente quienes menos recursos tengan, puedan tener un acceso, especialmente por la situación de crisis que se está dando. Así para que pueda tratarse o detectarse o prevenirse o controlarse este caso, en este caso. Así es, doña Georgina. Don Belisario, don Pedro, doña Georgina, estamos llegando al final casi del programa, pero nada más quería abarcar una de las consultas de don Juan Carlos Solano, quien es un docente y que siempre reporta sintonía para el equipo del abogado en su casa, nuestro más sincero aprecio. Dice, le pregunto a la especialista, ¿en qué lugar se presenta la queja antes de que el supuesto de que otra persona física o jurídica use sin permiso la marca o logo que ya había registrado? Denis, don Juan Carlos tiene un podcast. Un podcast, ¿verdad? Sí, de hecho este servidor participó en el podcast. Así es, un placer saludar a Juan Carlos y muchos éxitos en ese programa. Usted puede... Desde la azotea. Usted puede, ¿cómo se llama? Inscribir su nombre, el del programa, sin duda, desde la azotea. Hay todo un trámite, hay una serie de cosas que se tienen que hacer y ya la experta doña Georgina García le va a contestar la pregunta, ¿dónde y cómo eventualmente tengo que denunciar para proteger mi derecho de propiedad intelectual? Bueno, hay muchísimos, cualquier abogada le puede colaborar, porque si bien es cierto, hay expertos en el tema de propiedad intelectual, la legislación es muy clara y puede, si está siendo afectado su objeto que está protegido por propiedad intelectual, sea una marca, sea un derecho de autor, porque ahora hay mucha gente programando, hay mucha gente haciendo dibujos, haciendo diseños, están haciendo páginas web, hay mucha gente que está haciendo trabajos intelectuales que son protegidos por la propiedad intelectual y tienen derecho a que se les reconozca el costo de ese trabajo y que se les reconozca como titulares y autores. Claro. Sí, eso que está, en el caso de los derechos de autor no es necesario que esté registrado, solo se registra por seguridad. En el caso de las marcas sí es necesario que esté registrado. Si está registrado y está siendo utilizado sin la autorización, tiene la posibilidad de ir a la vía civil a reclamarlo como un daño que se le está haciendo y hay un procedimiento civil con el nuevo Código Procesal Civil. Y si es también para efectos de posibilidad, también puede ir a la vía penal, claro, porque también hay un delito por el uso no autorizado de una marca. Todo esto va a depender de un valor específico que la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual ha determinado. Creo que son un salario base o 2 salarios base, o medio salario base, perdón que no tenga aquí como mucho detalle, que si ese derecho tiene ese monto o más, entonces usted sí puede ir a reclamar que está siendo afectado. Y eso en la vía penal. En la vía civil, eso también puede reclamarlo.
Perfectamente, pero aquí sí es importante que ustedes sepan que los abogados pueden colaborarles y también especialistas, abogados especialistas en propiedad intelectual. Así Claro. es, gracias, doña Georgina. Don Belisario, nos quedan un minuto ya de programa. Quería antes de agradecerle la participación a doña Georgina y esos 30 segundos para que se pueda pedir la invitada del día de hoy. Bueno, que aprovechemos estos espacios de crisis, momentos de crisis y de dificultad y necesidad y salir adelante para que saquemos lo mejor de nosotros. Y si nosotros creamos y hacemos todo nuestro intelecto para hacer bienes y servicios, que busquemos cómo protegerlos de la mejor manera y que también nos preocupemos por buscar ese balance, ese equilibrio y esa armonía entre los derechos fundamentales, los derechos humanos y los derechos de propiedad intelectual, que también lo son. Muy buenas noches y Don muchas gracias. Pedro Virute, las últimas apreciaciones del programa del día de hoy. Muchísimas gracias. Una invitada de lujo, el doctor Eduardo Acuña igualmente. Georgina, nos estamos viendo y que la pases muy bien y muy gentil por tantas cosas importantes que nos has comentado. Don Belisario Solano. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado aquí en El Abogado en su Casa, recordándoles que el día martes tenemos programa de embargos salariales. Creo que es un tema muy interesante para todas las personas que nos quieran sintonizar. Además, don Belisario, la frase de hoy es justamente de Javi Esquivel, quien está en cabina y que mandó la frase y dice: cuide mucho su paz mental y aléjese de las personas que le resten valorarse mucho y que quieran a alguien. Ubiquen sus acciones y evalúen si realmente son indispensables o solo por un capricho ligado al apego. Creo que esa es la frase del día de hoy y la reflexión que debemos llevar a nuestros hogares. Y esto fue un programa más del Abogado en su Casa en compañía de CRC 89.1. Continúen con la programación regular de Cadena Radial Costarricense.